Un vizconde para una solterona. Saga Solteronas 6 por Olympia Russell. Capítulo 8. No pensaba cortarle la cabeza a nadie, por supuesto. Fuera quien fuera aquella escritora, él solo quería desenmascararla y hacer pública su identidad. Un fastidio para la autora, que por algo escribía con seudónimo, y una forma de enseñarle a su disco la hija que la última palabra siempre la tenía él. Un golpe de autoridad en la mesa, vamos. Pero el tema no salió en absoluto como él esperaba. En primer lugar, perdió un par de días en investigar y finalmente contratar a aquella nueva institutriz. Él no hizo nada directamente, encargó todo al administrador, pero sí dio el visto bueno a todo desde su despacho. La señorita Clark, al parecer, respondió a las 2 entrevistas que tuvo con Henry McNugget con la misma corrección y aburrimiento que la información sobre su persona transmitía. Es perfecta, Archie, educada, sin resultar empalagosa, seria, sin resultar antipática, limpia y modesta. Solo desentona su sombrero, que es demasiado grande, pero eso no es impedimento para contratarla, ¿verdad? Le había escrito Henry de nuevo con ironía, y él, siguiéndole el juego, le había mandado una nota escueta respondiendo tan solo que no, que el sombrero no era ningún problema. Con aquel visto bueno, Henry McNugget contrató a la señorita Clark sin que él ni siquiera la viera. Ya coincidirían en palacio alguna vez y él la saludaría de manera educada, seria, modesta, limpia y fugazmente. Y, con un poco de suerte, no la volvería a ver hasta que desapareciera, como todas las anteriores, aunque esta vez esperaba que durara un poco más. Así que, solucionado aquel contratiempo, por fin pudo centrarse en lo más importante, lo que llevaba días deseando hacer, la búsqueda de aquella dama felizmente casada. En este caso, había decidido ocuparse él personalmente. No quería involucrar a Henry ni a nadie más. Por nada del mundo quería que llegara a oídos de nadie, ni siquiera de su hombre de confianza, que su hija había estado leyendo aquel libro. Bastante tenía con aguantar las miradas, discretas, pero de preocupación, cuando alguna trastada de su hija llegaba a oídos de su administrador. Lo cierto es que se avergonzaba internamente de no ser capaz de controlar a su hija y no quería dar, una vez más, una mala impresión. Iba a manejar aquel problema él solo y con absoluta discreción. Pero claro, cuando se puso manos a la obra, las cosas no salieron como esperaba. Archie era poderoso, pero eso no significaba que pudiera hacer las cosas solo. De hecho, lo que su poder le permitía era contratar a otras personas y mover hilos. Era la primera vez en su vida que se ocupaba él solo de algo tan importante, y pronto descubrió que no era fácil. Se le ocurrió, de la misma manera que a su hija, aunque él no lo sabía, que la manera más fácil de encontrar a la dama felizmente casada era buscar la imprenta donde se había impreso el libro. En Londres había muchas imprentas, pero no tantas que pudieran permitirse imprimir muchos ejemplares y, sobre todo, distribuirlos por todo el país, como había ocurrido con aquel. Al final, consiguió hacer una lista de 5 que cumplían esos requisitos. Luego, se dedicó a comprar ejemplares de libros en cada una de ellas para compararlos con el ejemplar que le había confiscado a su hija. La idea era comparar las tipografías, tipo de papel, estilo de portada, títulos, etc. Aquello también retrasó sus planes, ya que tardó una semana en acabar todo el proceso, pero finalmente consiguió, sin ninguna duda, descubrir dónde se había impreso el libro. Se trataba de una imprenta que regentaban 2 hermanos solteros de bastante edad. Era lo suficientemente grande como para encargarse de aquel trabajo, pero no tanto como para llamar la atención. Desde luego, la mujer felizmente casada había acertado en su elección. El mismo día que lo vio claro, se acercó al lugar, con tan buena suerte que ambos dueños se encontraban ahí. Pero su buena suerte acabó en eso. Los dueños les recibieron educadísimos, un poco impresionados de que alguien tan poderoso se acercara a hablar con ellos, pero ahí quedó todo. No consiguió sonsacarles nada. De verdad que nosotros tampoco lo sabemos. Nos llegó la petición por correo, junto con una buena suma de dinero, con un apartado postal como dirección, uno en la mayor oficina de Londres. Hasta ahora los envíos de dinero siempre han sido por esa vía.
Además, nosotros tampoco hemos indagado. Hemos respetado el anonimato que nuestro cliente quiere mantener, como comprenderá. La explicación era perfectamente plausible y Archie decidió no insistir más. Él no era un matón, aparte de que no tenía por qué dudar de lo que aquellos hombres amables le acababan de decir. Volvió al palacio un poco desanimado. Para poder avanzar más necesitaba ayuda externa, contratar a alguien para que hablara de manera más seria con los dos hermanos y conseguir, al menos, el número del apartado de correos, y mandar a alguien a vigilar la oficina de correos hasta que la dama en cuestión apareciera. Es decir, algo que solo podía hacer si sacaba a la luz su problema y ponía a su hija en la picota. No podía hacerlo. Pero por otro lado, necesitaba, cada vez más imperiosamente, desenmascarar a aquella atrevida que había puesto el honor de su hija en peligro. En la encrucijada que se encontraba, decidió tomarse unos días para reflexionar, a ver si se le ocurría una nueva forma de dar con la autora sin llamar la atención sobre su hija.